En este caso, el día de hoy, la influencia, no de la biología, de la época concretamente, no otros factores culturales, sino los antecedentes propiamente filosóficos de Marx. Teniendo en cuenta que lo último que visteis fue a Kant y que con él se abría el idealismo alemán o en él llegaba a un desarrollo interesante, importante, ¿no? Lo situábamos como en la Ilustración, contemporáneo a las revoluciones burguesas, y por tanto Kant sería la persona, dentro de los que vosotros vais a estudiar, que ve nacer el nuevo orden económico, el capitalismo, en el que todavía estamos, ¿no? Con determinados cambios, obviamente, de las épocas, pero en que todavía estamos, sigue siendo el orden económico prácticamente mundial a día de hoy. Y bueno, Kant lo va a nacer y Marx lo va a criticar, ¿no? Y va a tratar de superarlo. Pero ¿qué hay por en medio que nos permite entender mejor la filosofía de Marx, cómo argumenta esta crítica y esta teoría de la revolución y de la subversión por otro mundo diferente, que no sea el que dejó las revoluciones burguesas o el que quedó en toda Europa después de la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que hay? Bueno, Kant nos había dejado una pregunta. Nos había dejado muchas, pero sobre todo nos dejaba una que decíamos como que entretejía el dramatismo, el carácter de tragedia que se abría en este periodo filosófico, que era el del idealismo alemán, ¿no? Y esa tragedia, os la recuerdo por si no os acordáis, o ese carácter trágico, tenía que ver con el abismo que parece haber, a pesar del conocimiento científico, a pesar del avance tecnológico o del progreso en las diferentes técnicas de acomodación y creación de una segunda naturaleza para el ser humano, a pesar de todo eso, había como un abismo entre el sujeto humano, el intelecto que conoce el mundo, que mira las cosas, que trata de captarlas, de verlas, de conceptuarlas, de preverlas si puede, y las cosas mismas, y el objeto. Es decir, que por más que escudriñemos científicamente cada parte del mundo, de nuestro mundo entorno, siempre hay algo que se nos escapa, ¿os acordáis de eso? ¿No? Como que al final conocemos nada más la apariencia, las cosas como fenómenos, como se presentan ante un punto de vista determinado, ¿no? Que es el sujeto humano, y que claro, el punto de vista del sujeto humano no es puro, ¿no? Tiene intereses, tiene deseos, le va a interesar más indagar aquí que aquí, porque esto le sirve y aquello no, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, las cosas mismas, esas que tenemos delante de nosotros, incluso las que hemos creado nosotros, nos sorprenden, nos desbordan. Y poníamos el ejemplo de las inteligencias artificiales, de que creó esas inteligencias artificiales con las que podemos conversar, no sabe cómo le va a responder, ¿no? Cuando le pregunta algo lo suficientemente complejo, o a lo mejor algo lo suficientemente básico, como si hablara con una persona. Entonces, siempre hay algo que se nos escapa. ¿Y qué era? ¿Cómo lo llamaba Kant? Lo llamaba noúmeno, ¿verdad? Podemos conocer las cosas del mundo y las relaciones entre ellas como fenómenos, fenoménicamente se decía, pero no podemos conocer el noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? La cosa en sí. Lo que las cosas son desde el punto de vista interno de la propia cosa, ¿vale? Y entonces eso generaba como un cierto vértigo, ¿no? En el ser humano, ver cómo avanzas en el conocimiento, cómo incluso creas todavía más cosas que la propia naturaleza te da y las desconoces, o partes se te escapan. Entonces queda esta cuestión del noúmeno, con la que podemos nombrar también pues, el abismo que existe entre el sujeto que conoce y la cosa que se deja conocer solo a medias, ¿no? Después de Kant, que ya intenta dar una explicación, ¿no?, de hasta dónde puedo conocer cuáles son los límites, pero también recoloca esto de las cosas en sí, los noúmenos, les da también un papel, ¿no?, dentro de la metafísica. Bueno, es aquello que se nos escapa de alguna manera, pero que sin embargo el ser humano tiene la tendencia a pensarlo, en forma de psicología trascendental, cuando piensa el yo, en forma de teología trascendental, cuando piensa Dios, etc, etc. Es decir, hay un límite por encima del cual el ser humano no puede penetrar más en las cosas, en la esencia, en la cosa en sí, pero tampoco puede renunciar a darle vueltas a ello. Y eso entonces hay que tomarlo en cuenta
como el talento o carácter o irrenunciable metafísico, pensamiento metafísico, que casi por esencia tiene el ser humano. Es decir, que el ser humano, que es una cosa también, pues podría ser precisamente su ser esencial, esa búsqueda, ¿no? Ese querer desvelar el nombre que sabe que no puede a ciencia cierta hacerlo, ¿no? Pero como que ese ser al que le da vértigo, de algún modo, estar separado de las cosas que él mismo estudia y crea. Se entendía, ¿no? Porque lo habíamos visto ahí. Bueno, ¿qué viene después de Kant? Vienen algunos intentos de responder a esto del noúmeno, o de tomarlo por otro lado, ¿no? De cogerlo por otro lado, o en definitiva de reconciliar esa situación con el sujeto que estudia. Es decir, de hacernos esa especie de drama, de distancia con las cosas, de desconocimiento, de vértigo, de incertidumbre, hacérnoslo un poco más vivible. Y entonces dentro de esos proyectos destacan los de los filósofos románticos, que siguen estando en esta tradición del idealismo alemán, en el que encontramos a los románticos. Son varios, tienen además relaciones con Hegel. De los románticos vamos a destacar, tres. Fichte tiene un libro, quizá más conocido, que se llama Discursos a la Nación Alemana, que son como de ensayos en los que su propósito pues, es dar una cierta noción, una cierta guía para la pedagogía del espíritu, ¿no? ¿Por qué a la nación alemana? Bueno, sabéis que en el romanticismo se abre una presencia muy importante de lo que denominaban el espíritu de los pueblos, que tiene que ver con el folclore de cada lugar, ¿no? El espíritu del pueblo, que se dice en alemán Volksgeist, con V, pero que de ahí viene folclore, el espíritu del pueblo es como si dijéramos la forma que cada comunidad tiene, cada cultura distinta tiene, desvelar o tratar de desvelar la realidad, ¿no? Y la esencia. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? También los románticos y la propia época. Sobre todo los románticos lo que quieren decir es que no se puede desvelar, efectivamente, el ser de las cosas como desde una razón universal, ¿no? Sino que cada pueblo, a partir de sus formas de arte, de sus formas de religiosidad, de sus formas de relacionarse afectivamente unos con otros, de sus formas de trabajar también, de relacionarse con el campo, etc., con su geografía, no todas las geografías son iguales, que las comunidades, esos sujetos colectivos, a través de todo este bagaje, tienen su forma de descubrir el mundo, ¿no? Como que no va a descubrir el mundo de la misma manera, ni se le va a presentar el mundo de la misma manera, las cosas del mundo, a alguien que yo que sé, que vive en la meseta, vamos a poner el caso aquí, en la península ibérica, que vive en la meseta, donde tiene una orografía abierta, plana, grande, cielo despejado, por lo general, pues no va a sentir ni descubrir el mundo del mismo modo que alguien en Asturias, y según entras ya por Pajares, parece que estás en Mordor, ¿no? En otro lado, en una orografía totalmente contraria, montañosa, neblinosa, verde y negra. Es otra cosa, ¿verdad? Es lo que llamaban como la determinación telúrica sobre la forma de ver o sobre las culturas, ¿eh? Lo telúrico es como nos impacta como la naturaleza a nivel así como de paisaje, en ese punto en el que nos envuelve, de alguna manera. ¿Cómo nos hace descubrir las cosas? No las descubrimos igual tampoco si tenemos mar que si no tenemos mar, ¿no? Se ve distinto. No se ve distinto también desde la costa que desde el interior. ¿No notáis también como ciertas características que se repiten en los pueblos que son costeros, o otras que se repiten más en los de interior, o características propias de las islas? No quiere decir que sea todo el mundo igual, ¿no? Pero bueno, que deja una impronta eso, ¿no? Y de ahí, dicen algunos, sobre todo los románticos, de ese modo de encontrarnos cobijados por la naturaleza, o esa forma también que tenemos de cobijarnos de la naturaleza cuando esta nos resulta peligrosa, de ahí surgen los diferentes folclores, los diferentes espíritus del pueblo, y también las diferentes formas de relacionarnos entre nosotros para rendir culto a la naturaleza o para explotar la naturaleza, sacar lo que de ella nos viene bien para sobrevivir, o para cobijarnos de la naturaleza. ¿Veis cómo estas relaciones triangulares entre la naturaleza que nos envuelve
las relaciones con los demás y el espíritu cultural, el espíritu del pueblo y los folclores. ¿Sí? Entonces, por eso, que normalmente en las obras filosóficas de los románticos están referidas a eso, los discursos a la nación alemana, están referidas a un pueblo en concreto. Esto no quiere decir que no tengan su carácter intempestivo, es decir, leer a Fichte, leer esos discursos es muy nutritivo también para nosotros. Pero bueno, que ellos guardaban como esta forma de dirigirse a aquel pueblo con el que se entendían, ¿no? Sin pretender ir mucho más allá. Tenemos a Schelling, que va a ser un filósofo muy importante y que va a tener un impacto muy grande en Hegel e incluso en Marx, a través de Hegel por sí mismo, en Engels y en Marx, sobre todo a través de Schelling. Schelling es como el gran filósofo romántico de la naturaleza, ¿no? También tiene muchas obras sobre arte. Todo el romanticismo tiene obras sobre arte porque el romanticismo tiene un interés muy particular en la estética, ¿no? En nuestra forma estética de sentir el mundo y en nuestra forma también creativa de relacionarnos con él. Y entonces ahí la figura del artista es como que cobra mucha importancia. Pero en Schelling particularmente es muy importante eso, sus razonamientos y reflexiones acerca de la naturaleza. Acerca de una naturaleza que plantea casi como en los griegos, como divina, ¿no? Y como aquello que nos inspira a imitarla, no a imitarla figurativamente, no a pintarla tal como es, sino más bien o al revés, a imitarla con su carácter de creador, ¿no? Y ser nosotros también artistas o, digamos, como arquitectos de nuestra propia entorno. Schiller tiene un libro muy bonito, que es más bien breve, que se llama algo así como Carta sobre la educación estética del hombre. Bueno, Schiller se para sobre todo en cuestiones, como digo, que tienen que ver con la estética, con la obra artística, creación y recepción artística. Pero no es que se quede ahí, o no es que estudie la estética porque solo le interesa esa parte de la filosofía, sino, como decimos, porque tiene ese romanticismo exaltado, a partir del cual la estética, que había sido un área más bien marginal, vamos a decir, de la filosofía. ¿Os dais cuenta que hasta ahora no estudiamos casi la estética de ningún filósofo? Pues porque, aunque está entreverada en las reflexiones, no se hacían libros específicamente de estética, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XVIII y ya en el siglo XIX tienen mucha difusión los libros sobre estética, las obras filosóficas que parten de la estética, que incluso convierten la estética en la primera parte de la filosofía, como si fuera la ontología, ¿no? La parte por la que empezar. En lugar de como se había hecho antes, ¿por qué no empezar por la belleza, por nuestro saber captar la belleza, por nuestra capacidad de emoción, no solo racional, sino también afectiva e irracional incluso del mundo? O sea, los románticos lo que van a decir no es que defiendan lo irracional, es que van a decir que nuestros impulsos y nuestro comportamiento y nuestra forma de ver las cosas no es puramente racional. Gran parte de nuestras conductas y de nuestra vida interna está relacionada con cosas que son irracionales o arracionales. Esto no quiere decir ilógico, ¿no? O que uno sea incoherente, no. Quiere decir que las personas funcionan, actúan, se ven inspiradas por sentimientos y emociones que desbordan con mucho sus capacidades racionales para entenderlas, incluso entender sus propias emociones. Y que, sin embargo, eso nos lleva a componer música, nos lleva a escribir literatura, o creemos que escribimos literatura, hacemos música o bailamos por un dictado racional. Hombre, pues no parece, sería una literatura un baile como aburrido, ¿no? Tratamos más bien en el arte de expresar nuestras emociones, pero eso sí, llevarlas también a un grado de relevancia, es decir, que con ese arte podamos de alguna manera bailar en lugar de pegarnos, ¿no? O escribir una novela policial en lugar de matar a alguien, o pintar o esculpir en lugar de romper cosas. Y que además, en esas obras artísticas, vamos a generar como nuestras propias leyes, ¿verdad? Nuestras propias leyes, como que creamos universos nuevos y alternativos, ¿no? En los que a lo mejor nos gustaría descansar o huir
o crear, como una forma de futurismo. Es muy importante, para ser lo de marca ahí, el saber estético, ¿no? El cuidar nuestro talento estético, porque también eso conlleva un refinamiento. Como que están muy seguros de que el refinamiento estético incluye una mejora de la moral del individuo. Como que si uno sabe entenderse de una forma, vamos a poner, amable, hermosa con los demás y con la naturaleza, y si además uno sabe captar lo bello y hacer las cosas lo más bellamente posible, va también eso a tener como un beneficio colateral en la moral. Como que más o menos la educación estética del hombre es lo que lo civiliza, pero lo que además recupera de él lo mejor de la animalidad. Estos románticos, en los que también se sitúa, lo suelen poner como escritor de literatura, es una escritura tan filosófica, y además escribió también ensayo filosófico, pero es que además escribió también ensayos científicos de biología, sobre la teoría del color, etcétera, que yo creo que también valdría situarlo aquí, porque es, vamos, como me parece que os lo había dicho en otro momento cuando hablábamos de lo que introducíamos acá, es como la figura, yo qué sé, como aquí es Cervantes o Shakespeare en el mundo anglosajón, pues este es en el mundo alemán, y es Goethe, y este seguro que lo visteis al menos mencionado, ¿sí o no? Bueno, Goethe tiene una novela muy conocida, que es Las desventuras del joven Werther, que fue una novela que se hizo muy popular en su época y que también fue muy polémica, porque es como un joven adolescente que se suicida por amor, por un amor no correspondido. Y en esta época, claro, plantear a alguien que se suicida, al final, después de toda un hilo de reflexiones, de tormentos y de unos cuantos, bueno, era atrevido, ¿no? Entonces esa tuvo como también mucha popularidad, pues porque siempre en todos los tiempos siguió teniendo un público muy juvenil y demás. Luego él también escribió obras mucho más filosóficas, como son las afinidades selectivas, en la que él crea una novela a partir de ese concepto que es propio de la biología, de las afinidades selectivas. O tiene una obra de teatro que se llama Fausto, donde pone pues como a diferentes corrientes de la filosofía dialogar con los personajes, y en fin, pues, un grande de las ciencias de las humanidades y la ciencia también. En el romanticismo era muy típico, sobre todo en el romanticismo alemán, darle a los ensayos científicos una determinada lírica también, ¿no? Como que se mezclaba un poco todo. Se podía escribir sobre biología o sobre el color de una forma rigurosa, pero de una forma que resultaba también muy poética, muy filosófica, muy profunda, ¿no? Bueno, sin ir de uno a uno, sino un poco teniéndolos en cuenta en general a los románticos, ¿qué hacen con esto del noúmeno de Kant? Pues mirad, tienen dos tendencias principales. Una, tratar de allanar ese camino de las relaciones entre el sujeto y el objeto, de eso que nunca nos vamos a conocer, que nos da la espalda, que no podemos indagar o penetrar, aunque lo tengamos delante. Coger eso y identificarnos nosotros con ello, o sea, identificarlo con el propio yo y decir, bueno, al fin y al cabo, esos fenómenos de los que hablaba Kant son fenómenos en la medida que son cómo ocurren las cosas ante mí, ¿no? Como un espectáculo para mí. Por tanto, voy a estudiar ese objeto no como algo que está en el exterior, sino como representaciones o como imágenes, ideas que yo alojo en mi interior, ¿no? Que son, bueno, mi visión de lo que sea, de esta mesa, de aquello, lo que fuera, ¿no? Ese espectáculo que se llama fenómeno y es las cosas para mí como se nos presentan, voy a tomarlas, voy a dejar un poco esto de que están fuera o están dentro o si son empíricas o no, voy a tomarlas como habitantes de mi propia mente, cosas que están por ahí pululando, ¿no? En mi propia mente, en mi propio conocimiento, si lo queréis ver así. Y entonces, de esta forma, puedo, como si dijéramos, comérmelas, fagocitármelas, como reelaborarlas ahí adentro como mías, como mis visiones, no esa cosa, mis visiones. Bueno, se produce con esto como una especie de introyección, de proyección, como de introyección del mundo hacia adentro, como si fuera comerse el mundo,
¿no? Porque además los románticos saben muy bien que esa pulsión de comer, de capacitar, es la que se da en el éxtasis amoroso, el enamoramiento, ¿no? Querer ponerse al otro, a veces en forma directa, pues nos gusta tanto alguien que nos da ganas de comérnoslo, porque es muy guapo, suavecito y bueno, y huele bien, no sé cuánto. Y otras veces puede ser de una forma como más mental, ¿no? Esa sensación del enamorado que siempre está pasando, porque siempre pasa como una especie de obsesión, ¿no? Que no deja de pensar en otra persona y que entonces le gustaría como tenerla dentro, todo el rato, ¿no? Como llevarla dentro. Sensaciones que no tienen por qué ser explicitadas racionalmente, son sensaciones que tenemos, ¿sí o no? Entonces, bueno, pues se usan también para ver cómo, en una especie de transposición de ese amor por la persona de la que nos enamoramos a todas las cosas, como si nos enamoráramos de todas las cosas de la naturaleza, de todo lo que tenemos delante, pues como si entonces por esa operación nos las comiéramos, las alojáramos dentro. Bueno, entonces esta introyección del mundo, de las cosas del mundo adentro nuestro, Fichte, por ejemplo, esperaba que de ahí pudiera encontrar alguna solución para eliminar ese abismo que nos separa de las cosas, ¿no? Como enamorándonos de ellas, como introyectándonos. Lo que pasa es que entonces él vuelve su perspectiva, vuelve su mirada hacia el yo, ¿no? Hacia adentro del yo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que va a ver que ese yo no se conoce tampoco a sí mismo. O sea, él intenta introducir el mundo en el propio yo, en la propia persona, para tenerlo como cerca, para tenerlo aproximado, pero entonces se va a dar cuenta de que el yo mismo también tiene algo de numérico. Porque además en esta época de los románticos se abren las reflexiones y discursos sobre el inconsciente. Se inventa prácticamente esa palabra, se inventa en el siglo XIX. Entonces como que, vale, cuando las cosas están dentro de mí, o las tomo como esa huella que dejan dentro de mí, las siento más cerca, pero es que ese yo que las siente más cerca se desconoce también, ¿no? Desconoce a veces los sentimientos que le pasan, los deseos que tiene, o se le confunden. Entonces, como que todo ese drama con el conocimiento de Kant, en los románticos pasa al interior de la persona. Y por eso en el romanticismo no es algo alegre en general, es algo como un poco tenebroso, como que busca el lado oscuro de las cosas. Es también, el romanticismo también es ese modo de pensar que empatiza con el monstruo, con el marginado, con los muertos, ¿no? Pues aparecen también pues, toda la novela de terror, de fantasmas. Son novelas de terror, pero que en realidad es porque se quiere reivindicar a los muertos, a los enfermos, a los contrahechos, ¿no? A los que están marginados, a los que nadie se les pregunta la opinión, a los presos, ¿no? Y en el romanticismo vemos entonces un gusto por eso que queda bajo la oscuridad. Y por tanto, hombre, por el número, claro. Pero van a ver como una de las cosas que también quedan bajo la oscuridad es el propio yo. Entonces también el romanticismo es como un momento cultural de introversión, de mirar hacia adentro de uno mismo y espantarse a veces también con nuestras propias fantasías, con nuestros propios sueños, con eso que ahora se llaman pensamientos intrusivos, ¿no? Y por tanto enfrentarse, no querer hacer como que somos todo razón, que entonces, vamos a ordenar las cosas y aquí tenemos las matemáticas, y aquí la ciencia y aquí las ciencias naturales y hemos conseguido esto y aquello, sino mirar también la oscuridad del ser humano, la monstruosidad y el desconocimiento de sí, ¿no? Y situar el número también adentro. No sé si esto es un consuelo, no mucho, más bien el drama crece. Pero por otro lado, es como decir, desconozco lo que tengo delante y el mundo que me envuelve, desconozco el útero en el que un día viví 6 meses, en el que un día viví 9 meses, que me dio cobijo, y de la misma manera, el mundo, ¿no? La esfera que ahora me contiene, o los demás, o lo que sea, o mi propia casa, ¿no? Mi propio entorno. Y desconozco también, que eso también es como trágico,
al ser con el que vivo, o a la persona que amo, o a los seres que amo. No, hay algo que siempre me voy a perder. Pero bueno, al fin y al cabo, también me desconozco a mí mismo. Esto es como decir, bueno, al final todos somos ¿no? Entonces, bueno. No sé, algunos le ven, aunque sea un pensamiento un tanto pesimista, algunos le ven un cierto alivio en esto. Al final también me desconozco a mí mismo, ¿cómo voy a pretender conocer o penetrar en la realidad profunda de todas las cosas o de esas personas? Por otro lado, como os decía antes, en el romanticismo también se quiere atajar el tema del noúmeno por la vía, como os decía, del artista, ¿no? Y bueno, es que el sujeto que se tuvo muy presente hasta ahora, vosotros lo veis a lo largo de este curso de Historia de la Filosofía, que es el sujeto de ciencia, pues el sujeto de ciencia, dicen los románticos, no es el paradigma de la libertad, porque el sujeto que hace ciencia es un sujeto, es una persona, un grupo de personas que están siempre investigando las cosas como les vienen dadas, determinadas e inamovibles, ¿no? Es decir, el sujeto que hace ciencia, lo que investiga, sobre todo en el paradigma que tenían de las ciencias naturales, lo que investiga es cómo se le viene el mundo encima, ¿no? ¿Cuáles son las leyes a las que está sometido y de las cuales no puede escapar? Como mucho puede calcularlas y acercarse al sol que más calienta. O sea, pero nunca mejor dicho. Lo más que puedo hacer es decir, bueno, yo quiero sol, no puedo fabricar, crear un sol. Vale. Lo más que puede hacer es mirar el parte meteorológico y ver en qué zona va a haber más sol, con su coche y ya está ahí, ¿no? Pero no puede cambiarlo. Lo máximo que puede es eso, acercarse al sol que más calienta, en el mejor de los casos, en los que pudo hacer una previsión y en los que además pudo acumular tecnología para poder desplazarse, en este ejemplo que ponemos, a tantos kilómetros por hora y poder llegar, poder un poco moverse por el espacio. Esa es la única libertad a la que puedo aspirar, pero en realidad está como constreñido y obsesionado, de hecho, con un mundo de leyes cerradas, que viene hecho tal cual como es. Entonces los románticos dicen que no quieren que desprecien la ciencia. Quieren decir que a lo largo de los tiempos, y sobre todo desde el principio de la modernidad, el ser humano lleva obsesionándose con su identificación como científico, como sujeto que conoce la ciencia. Científico o estudiante de ciencias, desde que se también la escolaridad y todo esto, ¿no? Cuando en realidad, donde podría encontrar un camino para conocerse un poco mejor, para expresar su libertad, para, con esa expresión de su libertad, crear algo fuera de sí, con lo que se pueda entender, no algo que lo desborda por completo. No solo con lo que se pueda entender, con lo que pueda inspirar a otros y crear una comunidad en torno a esa generación de belleza y de nuevas leyes, es el sujeto artista, ¿no? El sujeto del artista, no el sujeto de ciencia. Y se entiende esto, ¿no? Es el lugar donde pueden encontrar una libertad. Incluso lo que van a hacer los románticos es ver que, bueno, que la tecnología provendrá de la ciencia, nuestra capacidad para generar aparatos cada vez más potentes que nos sirven para acomodar la vida. Pero no es cierto que siempre creemos que la tecnología viene, es como una aplicación de la ciencia y nunca le damos la importancia suficiente al arte en la tecnología. No hay también muchas dosis de arte en el invento tecnológico y no solo de ciencia. ¿Qué os parece esto? Sí, ¿no? Es más, aparte del arte que le ponemos, pues bueno, daos cuenta que, por ejemplo, la arquitectura es una tecnología, ahí lo vemos claro, es una tecnología, no es una ciencia, ¿verdad? La ciencia que ha llevado principalmente es la matemática, y bueno, por supuesto algo de física, ¿no? Y de conocimientos de materiales y demás, pero no es también una ciencia la arquitectura, aparte de, no es también un arte, aparte de una tecnología. Sí, entra entre las bellas artes, porque no es cierto que aparte de estar en un habitáculo, que no se caiga al suelo, que no se caigan pedazos, en el que no pasemos frío, que nos proteja de la lluvia y no sé qué, no es verdad que también preferimos que sea bonito, que sea guapo, es decir, y no molaría más, pero incluso para nuestro espíritu, ¿no? Que el patio tuviera céspedes, árboles, banquitos, que nos podemos sentar a charlar, que te puedas en primavera sentar en las margaritas ahí, con un árbol, o a leer a lo que tú quieras, ¿no? ¿No os parece que
¿No os parece que si lo pensamos bien, la estética es muy importante en nuestra vitalidad? No solo que no se caiga o no sé cuándo, sino que cambia nuestras ganas de estar en un sitio también. De hecho, yo creo que cuando las cárceles son estéticas, la fealdad de los edificios, yo creo que se hace un poco como forma de castigo, ¿no? Como, bueno, si te portaste mal, ¿cómo te vamos a poner aquí unas florecitas? No. Tienes que sufrir también con el aspecto de este lugar. Porque, bueno, si no imaginaros que una cárcel, por más que tenga celdas, imaginaos que estuviera decorado como que fuera todo muy guay, decorado, con luz, brillantina, con los espacios. Bueno, pero claro, ¿no? Bueno, pues las escuelas es un poco lo mismo, ¿no? Es como que no vaya a ser que os alegréis demasiado. Estás aprendiendo, ¿no? Aprender tiene que ser sufrir, ¿no? Es un poco como una cosa así. Entonces, en el romanticismo se da mucha importancia y se visualiza muy bien el componente artístico, también de la tecnología, el componente artístico de la transformación que el ser humano hace de su entorno y la importancia de que ese componente artístico tenga una calidad estética. Y también, de hecho, en el romanticismo aparecen muy prefigurados los avances tecnológicos que nosotros, nuestros padres y abuelos, fuimos viendo nacer, muy prefigurados en las grandes novelas de ciencia ficción del siglo XIX. O sea, no solo es que le daban ese carácter artístico a la tecnología, sino que además el propio arte novelesco, y en muchos casos también el dibujo y la escultura, pero sobre todo lo vemos muy fácil ahí, el propio arte de la novela, de la literatura, prefiguraba los dispositivos tecnológicos, las hipótesis tecnológicas, y están muy cerca de las que el ser humano luego fue haciendo. ¿Por qué? Hombre, porque surgen del imaginario, del deseo, de la fantasía del ser humano, de lo que quiere para acomodarse. Luego eso puede tener efectos colaterales oscuros o negros, ¿no? Como visteis que en la ciencia ficción pues aparecen utopías y distopías también, ¿no? En plan de, uy, ¿cómo sería el mundo si pudiéramos, lo que sea? Pues grabar los pensamientos de alguien, conocerlos. Bueno, pues a lo mejor tiene su reverso tenebroso, ¿no? De falta de intimidad, de vaciedad, no sé cuántos. Pero son las cosas que el ser humano quiso ir, es lo que al ser humano le da curiosidad, quiso volar, incluso los aviones. Es decir, no hay necesidad, por ejemplo, de un avión para vivir. Ahora, a lo mejor sí, pero cuando no sabía, no. Antes de que se crea un aparato tecnológico, responde a nuestra curiosidad. A curiosidades que antes de poder ser satisfechas, nos imaginamos ficticiamente satisfaciéndolas y luego copiamos e intentamos llevarlo hacia adelante. Eso, ¿no? No hay un deseo de volar en el avión, porque tenemos necesidad de marcharnos de nuestra ciudad, volar a otro sitio. No. Lo del teléfono móvil, que ahora pues puedes vivir sin móvil. Hombre, yo viví sin móvil en el instituto porque no existían los móviles. Y por supuesto, antes de que existieran los trenes, podías vivir sin trenes. De hecho, la gente vivía. ¿Pero puedes vivir sin trenes una vez que existen? No, porque ya todo el mundo se monta en base a eso que tú tienes. Ahora ya no le puedes decir a alguien, no, este trabajo no lo cojo porque no me queda aquí. Me queda no, se me queda bien. O tú quieres decirnos que yo quiero estudiar el ciclo de formación profesional que hay nada más en la ceguera. Y entonces, claro, es que no puedo. ¿Cómo no me das? Pues estoy pagando un alojamiento, no pues nada, el tren, ¿no? Entonces, el tren no es que necesitemos el tren para... No necesitamos muy pocas cosas para vivir. Pero, mientras son una fantasía. Pero una vez que las creamos, ya toda la política se va a conformar a ello, se va a conformar a que cuentas con eso. Pues úsalo. Es decir, que acabamos de seguir, se convierte en una obligación. Entonces, bueno, claro, por supuesto, alguien en el año 92 podía pasarse las 6 horas del instituto sin móvil. Eso sí se fumaba en los pasillos, porque se dejaba, o se podía jugar a la pelota, o se podía hacer otras cosas, se podía escuchar música fuera de clase. Vale, pero claro, ¿cómo ibas a necesitar un móvil? No necesitas un móvil, porque no estás esperando que tu novio de Venezuela te mande un WhatsApp, porque no existe eso. Pero una vez que existe cada dispositivo, cada nueva cosa, crea su, entre comillas, libertad, porque es nuevo y lo creamos nosotros, pero también hay como una especie de acuerdo en que disponemos de eso y lo podemos usar. Y entonces ya obliga.